Hola, mi nombre es John Yarrito y vengo a presentaros cómo hemos adaptado la asignatura de Psicología de la Educación al modelo Flipped Learning. Si bien tradicionalmente los aspectos teóricos de una materia se tratan en clase y la parte práctica se realiza en casa en forma de deberes, con el modelo Flipped Learning las dinámicas se invierten. El alumno trabaja los materiales teóricos en casa mediante lecturas o vídeos y posteriormente se llevan a cabo las actividades prácticas en el aula. Con esto conseguimos un alumnado más preparado de cara a realizar dichas actividades prácticas y una docencia personalizada basada en las dificultades e intereses del alumnado. En este proyecto adaptamos la asignatura de Psicología de la Educación al modelo Flipped Learning. La asignatura de Psicología de la Educación es una asignatura básica de rama que se imparte en el primer curso del grado de Educación Infantil. Es una asignatura bastante teórica, en la cual se repasan las principales corrientes psicológicas centradas en el fenómeno de aprendizaje. Bien, ¿cómo lo hacemos? Pues invirtiendo los procesos de aprendizaje de la asignatura. Con el modelo tradicional, el alumnado venía a clase, atendía a la exposición teórica y realizaba prácticas que posteriormente terminaba fuera de clase. Con el modelo Flipped Learning, el alumnado trabaja los materiales teóricos antes de clase y completa un cuestionario que certifica que ha estudiado dichos materiales. Durante la clase se trabajan las dudas y se aplican los conocimientos adquiridos mediante metodologías activas. Muy bien, pero os seguiréis preguntando cómo lo hacemos. Pues bien, nos valemos de los principios metodológicos de la asignatura, que son la participación activa y la autonomía en el proceso de aprendizaje. Ambos principios alineados con el modelo de aprendizaje de la UPV-EHU y KDI al cubo. Sin la participación activa y la autonomía del alumnado, el modelo no funciona. Para conseguir esto, nos valdremos de 4 estrategias: un plan motivacional, unas actividades atractivas, procesos de feedback y el fomento de la metacognición. Empecemos con el plan motivacional. Con el plan motivacional buscamos incrementar la motivación del alumnado a través de 3 ejes. El primero se refiere a una primera sesión motivacional en la que se explica el modelo y se muestran resultados de años anteriores. En esta sesión se les pide realizar un ejercicio en el que se les enfrenta a 2 perfiles de estudiante: el que estudia únicamente para conseguir un título y el que estudia para mejorar como profesional y adquirir conocimientos. Se trata de que ellos mismos reflexionen acerca de su propio posicionamiento ante el aprendizaje. Como segundo eje, introducimos elementos de gamificación como la narrativa de misión personal o un sistema de recompensas basado en las actividades que realizan en clase. Por último, el tercer eje se refiere a la evaluación. Seguir el modelo de Flipped Learning tiene una repercusión en la nota final. Por ejemplo, llevar al día los cuestionarios de comprobación de estudio previo puede suponer 1,2 puntos de la nota final. Veamos ahora las actividades. Como os he dicho, el alumnado deberá trabajar antes de clase y durante la clase. Antes de clase deberá realizar el estudio previo y el cuestionario de comprobación. Durante la clase se trabajarán las dudas basándonos en metodologías Just-in-Time Teaching y Peer Instruction. Se aplicarán los conocimientos adquiridos mediante metodologías activas y por último se consolidará lo aprendido con juegos de preguntas tipo Kahoot. Centrémonos en lo que el alumnado hace antes de clase. Antes de clase, el alumnado debe trabajar la teoría. Para ello cuenta con las diapositivas comentadas de los diferentes temas y vídeos en los que se le invita a reflexionar sobre la teoría mediante preguntas. Posteriormente, debe completar un cuestionario de comprobación del estudio previo, en el que se le pregunta por las dudas y dificultades, así como por los temas que considera más importantes. Y también se le pide que reflexione sobre lo aprendido, de modo que podemos establecer quiénes han trabajado los materiales y quiénes no lo han hecho. Por cada cuestionario realizado correctamente se le da 0,1 puntos. Si lo realiza todos, suelen ser unos 9-10 cuestionarios, se obtiene 1,2 puntos. Veamos ahora las actividades que se realizan en clase.
Las respuestas a los cuestionarios sirven para determinar cuáles son las dificultades del alumnado y se elabora una clase ad hoc para tratar dichas dificultades. Es lo que conocemos como Just-in-Time Teaching. Las dudas también se trabajan con la metodología Pair Instruction, en la cual se plantean preguntas de respuesta múltiple con situaciones aplicadas. Estas preguntas difícilmente pueden ser respondidas correctamente si el alumnado no ha interiorizado la materia. Mediante aplicaciones como Socrative, los alumnos responden en un primer momento de manera individual y posteriormente se les pide que discutan las opciones en parejas y que vuelvan a responder. La máxima es: intenta convencer a la persona que tienes enfrente de que la opción de respuesta que tú has elegido es la correcta. De este modo, una vez resueltas las dudas, tenemos más tiempo para actividades aplicadas basadas en metodologías activas. A modo de ejemplo, se muestra aquí un estudio de caso que se realiza en grupos. Por último, al terminar la semana se lleva a cabo un Kahoot por grupos también. Los podiums de cada semana sirven para realizar una clasificación. Al final del curso, los 3 primeros grupos reciben una bonificación extra en la nota final. Veamos ahora los procesos de feedback. Distinguimos los procesos de feedback que se dan entre iguales en actividades como el Pair Instruction y los que se dan entre el profesorado y alumnado. Este último se lleva a cabo sobre las actividades grupales y se realiza a través de rúbricas. Estas rúbricas están basadas en los resultados de aprendizaje de la asignatura y permiten al alumnado conocer los estándares de aprendizaje exigidos. Por último, veamos cómo potenciamos los procesos metacognitivos. Para ello, utilizamos el ejercicio Exit Ticket. Este se refiere a unas preguntas breves que se llevan a cabo en momentos puntuales del cuatrimestre y que favorecen la reflexión acerca del propio aprendizaje. Como por ejemplo, se utilizan preguntas del tipo: ¿qué has aprendido esta semana? ¿Cómo lo has aprendido? ¿Cómo lo enseñarías a otra persona? También se les pide que valoren el grado en el que han alcanzado los resultados de aprendizaje de la asignatura mediante opciones de respuesta desplegables. Bien, ¿y cómo nos ha ido? Pues veamos algunos resultados preliminares. En este gráfico podemos ver cómo el alumnado que semana a semana ha realizado el estudio previo obtiene significativamente mejores puntuaciones tanto en el examen como en la nota final. ¿Significa esto que el modelo funciona? Bueno, pues quizás sería demasiado decir. Evidentemente son resultados correlacionales que no permiten establecer conclusiones causales. A nadie se le escapa que el alumnado que cumple con las tareas también es el más aplicado y por consiguiente quien obtiene mejores notas. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Bueno, podemos decir que los resultados son prometedores. No obstante, es pronto para extraer conclusiones acerca de la eficacia del modelo, porque para ello serían necesarios estudios cuasi experimentales en los cuales se compararan grupos o clases que usen Flipped Learning y que no usen. Por otro lado, podemos asegurar que el modelo exige mayor esfuerzo, tanto al profesorado, que tiene que adaptar la docencia a las dificultades del alumnado semana a semana, como del alumnado, quien tiene que trabajar semanalmente en casa, lo que a menudo provoca ciertas resistencias. A nivel personal, creo que la experiencia está siendo positiva, creo que aprenden más y es un modelo que seguiremos usando año tras año. Muchas gracias por vuestra atención, eskerrik asko.